En el Edén Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva muy precisas. Y él les dijo que de todo árbol que él había sembrado ahí en el huerto podían comer, pero que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que comieran de él iban a morir. Y el enemigo muy astutamente usó esa misma palabra para embaucarlos con sutileza y crear un engaño. Y dice la palabra de Dios que le dijo con una pregunta que dejó pensando a Eva, y voy a parafrasear lo que se escribe ahí en el Génesis, y le dijo a la serpiente, ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer, que sabía la instrucción que Dios le había dado, le dijo, sí podemos comer de los frutos que están en el jardín, pero no podemos comer del que está en el centro del jardín, porque si comemos de él, pues vamos a morir. Y Satanás, siguiendo con su estrategia, muy sutilmente le dijo, mentira, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, van a obtener todo el conocimiento acerca del bien y del mal. Y ese día ustedes van a ser como Dios. Y la mujer contempló el árbol, quizás se quedó pensándolo, observándolo, viendo su fruto, y empezó a desear comerlo. Y vio que era bueno para comer, lo vio muy hermoso y quizá pensó, es la oportunidad que tengo para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto, lo cortó, lo comió y luego se lo dio de comer a su esposo. Eva escuchó a la serpiente y a partir de allí el destino del ser humano cambió. Dios tenía algo maravilloso para el ser humano, sin embargo, la decisión de escuchar la voz de la serpiente hizo que la vida del ser humano se volviera difícil. Dolores de parto en la mujer, la tierra quedó bajo maldición, teniendo que trabajar duramente para conseguir alimentos. Dice la Biblia que Dios les dijo que se iban a producir cardos y espinos en lugar de tierra fértil. Y como consecuencia de todo, la muerte. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción. Es decir, son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así nosotros podremos derribar y destruir todas las acusaciones y todo el orgullo que pretenda que no se conozca a Jesús. Y todo pensamiento humano lo debemos de someter y llevarlo ante su presencia para que obedezca solo a Cristo. El campo de batalla favorito de Satanás es la mente del ser humano. Él sabe que si puede ganar en el área de los pensamientos, nos mantendrá como sus esclavos. Él sabe que si logra convencernos de lo que Él quiere, lo haremos y lo aceptaremos como nuestra verdad, y no habrá poder humano que nos haga salir de allí. Él sabe que si logra hacer que aceptemos los pensamientos que lanza nuestra mente, esos dardos encendidos del maligno que habla Efesios 6, Él habrá ganado la batalla con su engaño, porque nosotros vamos a hacer lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él lo quiere. O sea, seremos sus esclavos. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el enemigo hace parecer tan real ese pensamiento, nos susurra al oído, tan sutil, de una forma tan suavecita, tan deseable a nuestros oídos, para que la creamos y para que a toda costa la defendamos como si fuera la verdad absoluta. Y así nos mantiene bajo su dominio. Jesús dijo ahí en San Juan capítulo 8 versículo 44 que el diablo es el padre de toda mentira. Y Satanás intentó engañar de la misma manera que lo hizo con Eva a Jesús, usando la palabra de Dios para hacer caer a Jesús en su engaño. Pero Jesús usó la palabra de Dios, que la conocía, para destruir esos argumentos que Satanás estaba sembrando en su mente. Esos argumentos que querían impedir que Jesús cumpliera el propósito para el cual Él había venido a este mundo. Y si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más no intentará engañarnos a nosotros? Jesús dijo unas palabras para que nosotros estuviéramos alerta ante estas situaciones y dijo, si del árbol verde, refiriéndose al árbol que da vida, que era Él, porque al morir y resucitar Él produce vida espiritual en nosotros, dice, hicieron leña
¿qué no harán del seco? O sea, el seco nos representa a nosotros que no producimos vida. Es decir, si el enemigo trató de engañar a Jesús, también lo intentará contigo y conmigo. Y el enemigo viene con ideas, con pensamientos, con argumentos, con cuestionamientos en nuestra mente en contra de Cristo. Y ni siquiera lo notamos, porque son tan sigilosos, tan suavecitos. Viene con pensamientos en contra de nosotros mismos, en contra de otras personas, en contra de las personas que amamos y que nos aman. Incluso viene con pensamientos acerca de circunstancias que simplemente no son verdad, pero el diablo siembra en nosotros ideas y pensamientos que nos hacen ver y creer que son verdad para que nadie ni nada nos mueva de ahí. El enemigo es muy paciente, él espera y espera hasta que nosotros escuchemos su voz y caigamos en su engaño. Él tiene una estrategia muy definida, con patrones de pensamientos muy acorde a nosotros, porque él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestros temores, él conoce nuestras inseguridades. Él conoce lo que a nosotros nos molesta, lo que nos duele, lo que nos lastima. Para así poquito a poquito él empieza a levantar fortalezas en nuestra mente para encerrarnos, para mantenernos sus esclavos como consecuencia de aceptar y de escuchar sus mentiras. Y así mantenernos por años esclavos de esos pensamientos negativos, equivocados, erróneos, y quizá la vida de muchos de los que me están escuchando hoy esté así, encarcelada en una prisión de pensamientos negativos, donde a todos se le encuentra solamente el lado malo, el lado negativo, donde incluso a las personas dicen siempre me quiere hacer daño. Estamos como con un sentido de persecución en nuestra vida, pero es el diablo el que nos hace ver y creer eso. Nunca ven el lado positivo de las cosas. Quizá hoy tu vida está envuelta en ese caos debido a que por muchos años has escuchado a la serpiente y has aceptado esos pensamientos equivocados. Y de antemano te digo que no vas a escuchar una voz diferente a la tuya. Esos pensamientos vienen a ti con tu misma voz. Y Pablo nos enseña que seguirás pensando de la misma manera, negativa, carnal, esos pensamientos equivocados, porque los que viven en la carne ponen su mente en las cosas de la carne, dice. Porque el diablo pues te ha entrenado por años para que vivas de esa manera. A menos, aquí está la buena noticia, a menos que hoy determines en tu vida que vivirás de manera diferente y empieces a vivir conforme al Espíritu, porque los que piensan en el Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu, dice ahí en Romanos 8:5. Pero no vas a poder solo con la determinación personal de hacerlo. Con tus propias fuerzas no lo vas a hacer, ni tampoco será un milagro que venga a tu vida de así de un segundo a otro. Necesitas reentrenar tu mente por lo que resta de tu vida. No vas a poder salir de esa esclavitud de tus pensamientos, a menos que entiendas y que llegues a la conclusión de que tu vida no se va a enderezar hasta que tu mente no lo haga primero. Como dice en Romanos 12, que primero debemos de cambiar nuestra forma de pensar para que nuestra vida pueda ser transformada. Primero necesitas determinarte en el Espíritu y dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y te guíe. Necesitas someter tu carne todos los días a la palabra de Dios. Y como dice el verso, cada vez que venga un pensamiento del enemigo, no escuchar a la serpiente, sino llevarlo y someterlo a Cristo. Tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos y no permitirnos el lujo de recibir cualquier pensamiento o cualquier idea que nos llegue a la cabeza. Cada vez que venga una mentira a tu vida acerca de ti mismo o acerca de alguien más o acerca de alguna circunstancia de tu vida, llévala a Cristo, dobla tus rodillas y dile a Dios, mira Señor, este pensamiento que estoy teniendo lo traigo ante ti hoy. Y hoy me apropio de tus promesas y dejo este pensamiento aquí ante tu altar para que sea destruido. Debemos crear una disciplina de pensar acerca de lo que estamos pensando. Meditar, a ver, ¿esto está bien? ¿Esto viene de Dios? ¿Esto me edifica? ¿Esto me conviene? Debemos pasarlos por el filtro de la verdad de Dios. Y para eso se va a requerir tiempo. El entrenamiento es constante. Esto solo lo podemos hacer usando las armas que Dios nos da. La palabra de Dios.
Con la palabra de Dios refutamos las mentiras del enemigo, los argumentos, las teorías, los conceptos, los razonamientos, las ideologías y cualquier cosa que trate de sobreponerse a la verdad de la palabra de Dios. Todos los días debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Solo así nuestra mente recordará cada promesa y cada principio de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos enfrentar al enemigo y destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y decirle como Jesús le dijo: escrito está. Soy amado, soy redimido, soy perdonado, soy hijo de Dios, mi familia es propiedad de Jesucristo, amo a mi esposa, amo a mi esposo, así como Cristo ama a su iglesia, que entregó su vida y que dio todo por amor. Por su llaga soy sano porque Él llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades. Mi familia y yo serviremos a Jehová. No temeré de ningún hombre porque Dios está conmigo, porque Dios es mi juez. No tomaré venganza porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y empezar a declarar la palabra de Dios en nuestra vida y en esas mentiras de Satanás. Porque Satanás es muy astuto. Y él te va a pintar la mentira, te la va a envolver, te la va a disfrazar de verdad, como si fuera la palabra de Dios, para confundirte, para hacerte creer que es la verdad. Por eso necesitas tú conocer la palabra de Dios, porque si no la conoces correctamente, puedes caer en sus argumentos. Por eso es necesario constantemente buscar el rostro de Dios en oración, memorizarla de día y de noche, estudiarla, escudriñarla, ponerte las 24 horas de la armadura de Dios. El arma principal que tú y yo debemos usar es la palabra de Dios. Escrita, leída, predicada, enseñada, cantada, profesada, confesada, meditada, de forma audible. Hasta por dibujos podemos ver las obras y las maravillas de Dios. Escrita en los cuadros en tus casas, escribe un texto que te motive, que te anime y cuélgalo en la pared de tu casa, de manera audiovisual, porque la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestra mente. La palabra de Dios aumenta nuestra fe. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios hará que nuestra mente negativa, que piensa lo que el diablo quiere para destruirnos a nosotros y a nuestras familias y para destruir nuestro entorno y nuestras relaciones, sea transformada. La palabra de Dios logra eso. Y cada día, a través de la palabra, nosotros debemos ir forjando en nosotros la mente de Cristo, de empezar a pensar como Cristo. Debemos recordar siempre que el Espíritu Santo es nuestra guía. Él es el único que nos puede ayudar para derribar todo argumento y todo engaño de Satanás. Y si volviste a caer en un pensamiento negativo, vuelve a levantarte. Inténtalo de nuevo. Ni modo, no te canses. Síguelo intentando, sigue entrenando. Recuerda que es un entrenamiento constante. Por años has escuchado la voz de la serpiente, así que no te desesperes si en un solo día no puedes cambiar tú de manera de pensar. Tienes que hacerlo también por años escuchando la palabra de Dios. Tienes que seguir practicando, tienes que seguir leyendo. Sigue una y otra vez, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo así vas a ganar la batalla de tu mente y cada fortaleza en tu vida será derribada y será destruida. Y cada engaño del enemigo va a quedar al descubierto y será revelado a través de la palabra de Dios. La serpiente solo quiere que la escuches y le creas para que tu destino sea como el de la humanidad. Terrible. Pero hoy te invito que vuelvas al diseño original de Dios, a vivir esa vida llena de plenitud que Dios diseñó para ti, para mí, para nuestras familias. Mi deseo es que el Señor te bendiga.